Reveladora transformación, la increíble acción de una niñera cambia la vida de gemelos paralizados. Carmen, a sus 28 años, no solo era una niñera en un pequeño pueblo de México, era el faro de esperanza de los gemelos García, Javier y Luis. El sol brillaba intensamente esa mañana en la plaza, rodando sobre las casas de adobe, pero sus risas no llenaban el aire como solían hacerlo. Aquello era solo un eco distante. Desde el trágico accidente que los dejó paralizados de cintura para abajo, Carmen parecía ser la única que veía más allá de sus limitaciones. Pero bajo la calidez del sol, su mente luchaba con el caos interno, una mezcla de dedicación inquebrantable hacia los gemelos y la pulsante frustración de sus propios sueños marchitos. Voy a ser doctora, se decía de niña, mientras soñaba despierta con curar a otros. Sin embargo, la cruda realidad la había forzado a dejar sus aspiraciones. Ahora, cada día se desgastaba cuidando a los gemelos, dándoles apoyo emocional. Sin embargo, en su corazón rugía una tormenta de preguntas. ¿Era suficiente? ¿Podía realmente hacer algo significativo por ellos sin sacrificar su propio futuro? Esta duda latente la consumía. La idea de no solo cuidar a los gemelos, sino guiarlos hacia un camino de realización, la llevó a descubrir un talento oculto en ellos, la pintura. Sus obras eran explosiones de color, reflejos de las almas resilientes que habitaban en sus cuerpos inmovilizados. Una chispa de emoción atravesó su ser cuando, mientras pintaban en la terraza, les propuso exponer sus obras en la galería del pueblo. La idea le llenó el pecho de esperanza, pero también de un miedo intenso. ¿Aceptarían los vecinos a dos niños que solo veían sus sillas de ruedas y no sus corazones? Sabía que el pueblo podía ser cruel. La tensión comenzaba a aumentar en su pecho, las luces del pueblo parpadeaban casi burlonamente. Los murmullos de desaprobación parecían susurrarle a Carmen, ¿y si no es suficiente? Por las noches, se encontraba dando vueltas en la cama, el insomnio la acompañaba como un viejo amigo que se negaba a abandonarla. Entre sílabas, formulaba preguntas que se retorcían en su mente. ¿Debería perseguir mis sueños de ser doctora? ¿O quedarme aquí, ser su soporte y, al mismo tiempo, ser prisionera de mis propias decisiones? Su respiración se aceleraba con cada nocturna reflexión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que se acercaba la noche de la exposición, toda la presión se volcaba sobre Carmen como un peso insoportable. Sus sueños olvidados luchaban con su amor incondicional por los gemelos. En cada trazo de pintura, sentía temor y ansiedad. No era solo su futuro lo que estaba en juego, también lo era el de Javier y Luis. Podía ver el brillo de la incertidumbre en sus ojos, su deseo de ser escuchados y reconocidos, mientras en su interior ella se cuestionaba si era lo correcto. Finalmente, llegó el día del avernizaje. Mientras preparaba las pinturas, una oleada de inquietud la invadió. Las risas, las miradas, todo parecía empujarse hacia un punto de inflexión. Cuando un visitante de renombre se acercó a los gemelos, el destino de todos parecía pendiendo de un hilo. En ese instante, Carmen sintió que el mundo la observaba, y su pecho se estrujó con la realidad de que este momento podía cambiarlo todo. Pero, ¿estaban listos para ello? La presión de las expectativas, las dudas y sus propios anhelos se acumulaban, dejándola en un abismo de angustia, sin respuestas y con la vida transformándose ante sus ojos.
La exposición se desarrollaba como un sueño confuso, donde cada rayo de luz que iluminaba las pinturas parecía también resaltar las dudas que Carmen llevaba consigo. Mientras los visitantes comenzaban a debatir entre susurros los cuadros de Javier y Luis, ella percibía cómo la presión se intensificaba. Las sonrisas de los gemelos reflejaban una expectativa palpable, esa necesidad de validar su existencia más allá de las limitaciones físicas. Sin embargo, en su interior, Carmen lo sentía diferente. El peso del miedo a lo desconocido amenazaba con desbordar su espíritu. Los murmullos del público rodeaban la sala, pero su voz interna era la más fuerte. ¿Y si no los aceptan? Se repetía. ¿Qué pasará si se burlan? Ante cada elogio que resonaba en la sala, su corazón se contraía. Fue entonces que, frente a una pintura vibrante, un grupo de mujeres comenzó a reírse. La respiración de Carmen se detuvo, la sensación de traición se infiltró en su ser. Creyó que ese momento en que había decidido arriesgarse por los gemelos podría acabar en un fracaso aplastante. Era un eco del pasado, cuando la duda había dominado sus decisiones. Pero, a medida que se adentraba en su reflexión, un hilo de determinación comenzó a surgir. Consciente de que su destino estaba entrelazado al de los gemelos, no podía rendirse. Les había prometido que serían escuchados, y aunque los miedos amenazaban con arrastrarla, su deseo de luchar ardía más fuerte. La antigua aspiración de convertirse en doctora no abandonaba su mente, era el fuego que encendía su propósito de trascender no solo por ella, sino por ellos. Fue en ese momento de ansiedad que el imponente crítico de arte, Eduardo Sánchez, conocido en todo el país, se acercó. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y admiración mientras examinaba una obra que representaba la libertad. Carmen sintió como el aire se volvía denso, su instinto le decía que este sería el instante que definía su existencia. Eduardo se volvió hacia los gemelos y le sonrió cálidamente. «Esto es extraordinario», dijo, y cada palabra se sentía como un bálsamo en el corazón de Carmen. Ellos no eran solo dos niños en sillas de ruedas, eran creadores, artistas capaces de tocar la sensibilidad humana. Sin embargo, mientras sus esperanzas comenzaron a florecer, el temor a su propia decisión emergía. La aceptación del mundo era una cosa, pero ella debía también aceptarse a sí misma. Carmen se encaminó hacia los gemelos, dejando que el aire nuevo de posibilidad llenara sus pulmones. Mirándolos a los ojos, comprendió que su propia transformación estaba ligada irrevocablemente a su capacidad de ser valiente en la adversidad. Este era su momento de revelación, el instante que benchmarkearía su vida. En el fondo, sabía que no solo se convertiría en el apoyo que había necesitado, sino también en el puente hacia su propio futuro. A medida que la noche avanzaba, Carmen empezó a trazar un plan en su mente. La necesidad urgente de buscar educación, aprender sobre arte y, quizás, redescubrir sus sueños de medicina se convertía en un camino cada vez más claro. La vida de los gemelos necesitaba más de su atención, pero también su propia realización personal. La línea entre el sacrificio y el crecimiento se desdibujaba ante sus ojos. A medida que los aplausos resonaban en la sala, una nueva idea se instaló en Carmen, tenía que encontrar una manera de unir sus aspiraciones con el arte de los gemelos. Podrían crear un programa, una comunidad donde el arte y la sanación coexistieran. Pero, ¿cómo haría eso realidad sin arrastrar a los gemelos de vuelta a la sombra de la duda? La decisión de actuar se volvía más urgente. Si quería tener el valor de dar un paso hacia lo desconocido, debía confrontar su miedo y presentarse ante las autoridades educativas. La voz interna que había sido su aliada en tanta incertidumbre ahora era su mayor aliado. Era el momento de construir un nuevo propósito, y si esperaban que ella fuera su voz, tendría que encontrar una manera de que su brío nunca se apagara. Cuando finalmente la última pintura fue apagada por el manto de la noche, Carmen sintió que un nuevo capítulo se abría frente a ella. Pero ya no solo compartía ese curso con los gemelos,
Ahora se sentía a sí misma como parte integral de una historia que exigía no solo determinación, sino también transformación. En su pecho, la pregunta ardía como una chispa: ¿estaría dispuesta a correr el riesgo de cambiar su vida, y la de los gemelos, para siempre? El círculo de la posibilidad estaba tratado y abierto, y la respuesta se acercaba. Sin embargo, con la incertidumbre también llegaba un nuevo desafío: ¿cómo reuniría sus fuerzas para enfrentar la dirección que anhelaba? El eco del evento aún reverberaba en la mente de Carmen, como un rugido distante que no lograba apaciguarse. Mientras se alejaba de la galería, su corazón latía con una mezcla de esperanza y miedo. La presión por cambiar su vida y la de los gemelos no la dejaba. Su mente se aferraba a la imagen de los rostros sonrientes de Javier y Luis, visualizando su futuro en el arte. Pero, ¿dónde encajaba ella en ese rompecabezas lleno de colores y miedos? Carmen sabía que para unir sus aspiraciones con el talento de los gemelos, necesitaba dar un paso decisivo. Esa noche no solo había visto el potencial de su arte, también había redescubierto su propia voz. La idea de presentar un programa educativo que integrara el arte con la salud y el bienestar había tomado forma. Pero, concebir la idea era solo el primer paso. La acción, el compromiso tangible que la llevaría más allá de sus miedos, sería el verdadero desafío. Al llegar a casa, se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir. Su hoja estaba llena de ideas desbordantes sobre cómo podría implementar su proyecto: talleres donde el arte proporcionara una vía de expresión emocional, espacios donde los gemelos pudieran compartir su historia no solo como artistas, sino también como inspiración. Detalló objetivos, métodos y beneficios. Sin embargo, en el fondo, Carmen se sentía vulnerable, atrapada en un ciclo de autoevaluación. ¿Sería lo suficientemente buena para llevar este proyecto a cabo? La voz de su inseguridad surgía, intentando disuadirla. Pero en lugar de ceder, comenzó a buscar información sobre programas educativos y recursos que pudieran apoyarla. Cada dato que encontraba alimentaba su confianza, era un recordatorio de que el conocimiento era poder. Carmen comenzaba a comprender que su inmersión en el arte y la medicina no era una traición a sus sueños pasados, sino una expansión de ellos. A medida que profundizaba en su investigación, descubrió cursos online para aprender sobre terapia artística, algo que podía entrelazar sus dos pasiones. Esto le dio una nueva dirección, una vía práctica para empoderarse. Pero no era suficiente solo con salvar a los gemelos, también debía salvarse a sí misma. La semana siguiente, se sintió lo suficientemente preparada para acercarse a la Academia de Arte local. Al cruzar la puerta, sin embargo, la incertidumbre volvió. El entorno irradiaba creatividad, pero también competitividad. Sus inseguridades resurgieron. ¿Qué si otros la veían como solo una niñera sin credenciales? Pero antes que esas preguntas pudieran dominar su mente, Carmen se recordó el brillo en los ojos de los gemelos. Se detuvo un instante, cerró los ojos y respiró. Sintió que el aire fresco llenaba sus pulmones e inspiraba su valentía. Tras un breve momento de vacilación, se dirigió hacia la oficina de admisiones. Con su voz entrecortada pero decidida, presentó su idea. La recepcionista la miró con curiosidad, y eso fue suficiente para que Carmen comenzara a hablar. Explicó su visión de un programa de terapia a nivel comunitario que integrara el arte y la sanación para las personas con discapacidades. Mientras hablaba, notó que sus manos tremaban. Pero cada palabra era un ladrillo, construyendo un camino hacia un futuro que antes parecía inalcanzable. La recepcionista, aunque escéptica, vio el brillo de la pasión en sus ojos. Es un proyecto interesante, le aseguró, comprometiéndose a ponerla en contacto con alguien del equipo que podría ayudarla a desarrollar su propuesta. Carmen se sintió liviana al salir del edificio. Había sembrado la semilla del cambio, pero sabía que aún había mucho trabajo por hacer. En su mente, una imagen clara de su futuro emergía lentamente.
Sin embargo, el camino apenas comenzaba. Mientras caminaba, recordó a los gemelos y la promesa de apoyarlos. La falta de tiempo y recursos comenzaban a acuciarla. Era evidente que se aproximaba un nuevo reto, defender su idea ante un panel y ganar aliados que validaran su esfuerzo. ¿Tendría el valor de presentar su propuesta de manera convincente? La última acción que tomó fue la más crucial. Se comprometió a prepararse para la próxima reunión. La autoconfianza aún era frágil, y si bien había dado grandes pasos, la batalla interna no había terminado. El verdadero desafío estaba por delante, su determinación habría de ser puesta a prueba. En su pecho palpitante, la pregunta continuaba resonando: ¿podría convencer a otros de su valor y su visión en un mundo tan crítico y escéptico? En ese momento, comprendió que su próximo paso sería un rompecabezas más complejo: reunir a las personas adecuadas que también creyeran en esa visión. Pero, ¿quién sería el primero en respaldarla en su lucha? Carmen dedicó los siguientes días a investigar y consolidar su propuesta. En su mente, el futuro de los gemelos y el suyo propio dependía de esa presentación. Cada minuto que pasaba, sus ideas tomaban forma y claridad, pero la presión de tener que convencer a un panel aún la hacía dudar. En su cuarto, repasaba pensamientos y posibles objeciones que podían surgir. Cada cuestionamiento interno era un escalón más en el camino hacia su seguridad. La noche anterior a la reunión, como una última medida, se sentó a escribir un discurso. La hoja en blanco se transformó rápidamente en un mar de palabras, pensamientos y esperanzas. Había algo profundamente liberador en poner en papel sus emociones. Carmen describió no solo la esencia de su programa, sino también el impacto que podía tener en los gemelos, en sus vidas y en la comunidad. Se permitió soñar a lo grande. Desde técnicas de sanación artística hasta espacios creativos donde el arte pudiera florecer como un bálsamo para el alma. Sin embargo, mientras revisaba su propuesta, sus pensamientos comenzaron a volverse oscuros. La inseparable voz de la duda susurraba que, aunque había hecho avances significativos, el ambiente de incertidumbre la acechaba. ¿Era realmente capaz de inspirar a otros? ¿Podría ejecutar un proyecto que fuera más que una simple idea? Con cada pregunta, la tempestad emocional crecía. La noche se tornó en un campo de batalla interno, cada palabra atravesada por la inseguridad. Finalmente, hizo lo que sentía que debía hacer. Se levantó, salió al bosque que se extendía cerca de su casa y se sentó en una roca, siendo testigo de las luces del cielo estrellado. Allí, en la soledad abrumadora, Carmen se permitió manifestar sus miedos en voz alta. Con cada susurro al viento, sentía cómo sus cargas se hacían un poco más ligeras. Aunque seguía sintiendo miedo, el amor por los gemelos y su propia ambición empezó a eclipsar la sombra que la había perseguido. Esa noche, hizo un pacto consigo misma: sin importar el resultado, se sostendría firme. Cuando llegó el día de la presentación, los nervios estaban a flor de piel, pero Carmen sabía que había hecho su tarea. Un grupo diverso de miembros de la academia estaba sentado frente a ella, cada uno con su propio conjunto de expectativas. Se sentó en la mesa y respiró hondo, comenzando a compartir su visión. Mientras hablaba, su voz se fue entonando de manera más confiada. La pasión que sentía se transformó en energía palpable. La idea de terapeuta artístico no solo se presentó como un concepto, sino como un camino hacia el empoderamiento. Había momentos en que sus ojos se encontraban con los de los oyentes, buscaba en sus expresiones cualquier indicio de duda o interés. A medida que su discurso avanzaba, algunos asistentes comenzaron a tomar notas, y eso encendió una chispa de esperanza en su corazón. Pero, tan pronto como creía que había calado, las preguntas comenzaron a surgir. El tono escéptico de uno de los panelistas hizo que su estómago se retorciera. ¿Cuál es su experiencia en este ámbito?, preguntó, cruzando los brazos, una barrera instantánea que desequilibró a Carmen.
Aquella pregunta se sentía como un latigazo, que respondía. La inmediatez de la reacción era un recordatorio del abismo que existía entre los sueños y la realidad. Sin embargo, recordó la conversación que había tenido con los gemelos. Chocando palmas en su mente, se centró. Había más que información en su propuesta, había una voz que representaba a quienes no podían hablar por sí mismos. Antes de contestar, extendió una mano, mirando a los miembros del panel a los ojos. No tengo todas las credenciales formales, pero tengo algo que muchos olvidan, la experiencia vivida, la empatía y el deseo de crear un cambio real. Quiero que este proyecto no solo viva en papeles, sino que palpitemos por él juntos. Aquellas palabras resonaron con fuerza, alcanzando su propio corazón. Al finalizar la reunión, Carmen sintió un nudo en su pecho. Había puesto todo en la mesa, pero las miradas críticas seguían digitalizándose en su mente. Un momento de silencio se alargó como un hilo tenso. Lo que vendría después era crucial, la respuesta que determinaría si su viaje había comenzado o si debía prepararse para el desgarrador rechazo. Mientras se alejaba, un nuevo temor la acechaba, en el fondo de su mente, la pregunta se anidaba, ¿realmente había dejado una huella suficiente para ser recordada? ¿Podía su pasión oculta haber sido suficiente para abrir puertas? Sin embargo, el eco de la incertidumbre se disipaba. En su interior, sabía que, pase lo que pase, había cruzado un punto de no retorno. Justo al salir, su teléfono vibró, un mensaje de Javier y Luis iluminó la pantalla y, sin darse cuenta, una sonrisa se dibujó en su rostro. La vida tenía algo más reservado para ella, algo que ni siquiera podía imaginar. ¿Sería ese el aliento que necesitaba para continuar su lucha? A medida que se alejaba del edificio, Carmen sintió que sus pasos resonaban en el pavimento como un tambor lejano, cada golpe una mezcla de ansiedad y expectativa. El mensaje de Javier y Luis brillaba en su pantalla, un recordatorio de su apoyo incondicional. Abrirlo se convirtió en un acto de curiosidad y necesidad. ¿Cómo te fue? Decía. Te vimos pasar, pareces tener una nueva luz. Esa simple declaración encendió una chispa en sus entrañas. Esa luz no provenía de respuesta alguna, sino de su voluntad de salir al mundo con toda su vulnerabilidad. A pesar de la incertidumbre que la acechaba, Carmen decidió que debía encontrar respuestas. El proceso de reflexión se convertía en su aliado vital. Así que, regresando a su hogar, se sentó frente a su escritorio, rodeada de papeles y artefactos que representaban sus sueños. Pero esta vez no solo se trataba de afianzar respuestas para el panel. Era un momento crucial para desentrañar qué significaba realmente esa presentación para ella. Con un cuaderno en la mano, Carmen comenzó a delinear sus emociones. Apuntó las sensaciones que había experimentado al hablar frente a ese panel: miedo, enrojecimiento, adrenalina, pasión. El fluir constructivo de palabras la llevó a cuestionar su verdadera motivación. No se trataba solo de un proyecto profesional, sino de la conexión que sentía con los gemelos. Ella quería ser su voz, su escudo, y cuando finalmente verbalizó esta intención, un torrente de claridad inundó su mente. La emoción de querer ayudar a otros se convirtió en su motor. Con cada idea que plasmaba en la hoja, Carmen profundizaba en el entendimiento de su valor intrínseco. Durante años había sido una cuidadora, pero la semilla de su verdadera capacidad estaba empezando a germinar. Era capaz de ofrecer más que apoyo físico, tenía una visión transformadora para quienes sufrían. El arte podía ser el vínculo curativo que tanto necesitaban. Sin embargo, esa exploración interna también revelaba dudas más profundas. La constante batalla entre lo que otros esperaban de ella y lo que realmente deseaba lograr chocaba en su mente. ¿Qué pasaría si sus esfuerzos no resonaban de la forma en que esperaba? ¿Estaba preparada para afrontar el riesgo de no ser aceptada? Sin embargo, esta vez, esas dudas no la paralizaron.
En cambio, se transformaron en acciones. Escribió una lista de posibles pasos a seguir, desde practicar su discurso con amigos hasta presentar su idea en espacios más pequeños, donde pudiera obtener retroalimentación. La determinación de seguir adelante creció en su interior. Si bien la respuesta del panel seguía pendiendo sobre ella como una sombra, Carmen empezó a considerar el éxito de su presentación no solo como la validación de su idea, sino como un proceso de aprendizaje. Esto era mucho más grande que cualquier evaluación externa, era sobre el crecimiento personal y la capacidad de persisting. Mientras se preparaba para el día siguiente, se dio cuenta de algo que aún la sorprendía, le había comenzado a dar valor a su propia voz. Ella podía ser su propia defensora, y ese descubrimiento era potenciado por el deseo de los gemelos de ser escuchados. Cuando llegó la mañana, las palabras del mensaje de Javier resonaban en su mente: tienes una nueva luz. Esa luz era la aceptación de su propia verdad, y con ella, se sentía más empoderada que nunca. Cruzó la puerta, lista para abordar no solo las preguntas del panel, sino las de sus propias inquietudes internas. Pero lo que Carmen no podía anticipar era el giro inesperado que su vida estaba a punto de tomar. Mientras conducía al encuentro, una llamada que no esperaba hizo que su corazón se detuviera. ¿Carmen? Soy la directora del programa de arte terapéutico. Tenemos que hablar. En ese instante, el hilo de su destino comenzó a desenredarse, tejiendo nuevas posibilidades que la llevarían más allá de cualquier presentación y de las dudas que aún la acechaban. Carmen examinó la pantalla de su teléfono mientras el eco de la voz de la directora se desvanecía en su mente, como si una ola de oportunidades la empujara hacia algo desconocido pero deslumbrante. La adrenalina pulsaba en sus venas, cada latido le recordaba que estaba al borde de una transformación, una exploración que podía reconfigurar su vida por completo. Al llegar a su destino, tuvo que luchar contra una marea de emociones que la abrumaban. La conversación con la directora resonaba, creando una mezcla de emoción y nerviosismo que nunca había experimentado. La idea de que alguien reconociera su esfuerzo, su impulso de hacer algo significativo, la hizo sonreír, pero esa sonrisa también venía cargada de temor. ¿Qué pasará si no me entienden?, se preguntó mientras subía las escaleras hacia la oficina. Al entrar, se encontró con un espacio cálido y acogedor, decorado con obras de arte vibrantes. La directora, Alma, la esperaba con una expresión amable, pero decidida. Carmen se sentó, intentando calmar su mente, apropiándose de aquel espacio para respirar profundamente y centrar su atención. Carmen, he estado revisando tu propuesta y creo que tu enfoque tiene un tremendo potencial, comenzó Alma, sus ojos brillando de entusiasmo. Pero necesito saber más sobre ti. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones con el arte terapéutico? Esa fue una de las preguntas más profundas que Carmen había escuchado. Sabía que la respuesta no podía ser superficial, debía ir más allá de la propuesta inicial. Así que, sin perder la oportunidad, comenzó a compartir su historia, su vida como cuidadora, su conexión infinita con los gemelos y cómo cada uno de sus anhelos y vulnerabilidades se amalgamaban en su deseo de sanar a través del arte. A medida que hablaba, notó que la sensación de inseguridad comenzaba a desvanecerse. Cada palabra le permitía reforzar su visión, su propósito. No solo estaba presentando un proyecto, estaba revelando su esencia. Por primera vez, Carmen no solo se sintió como una espectadora en su propia vida, estaba en el escenario, en el centro de un acto vital. Alma la escuchó con atención, asintiendo y haciendo preguntas que profundizaban en su deseo de ayudar. La conversación pronto se tornó en una especie de torbellino creativo. Carmen hablaba sobre métodos, conexiones y cómo podía integrar técnicas artísticas que liberaban emociones. Era un intercambio que iluminaba no solo su mente, sino también su espíritu. Sin embargo, en algún lugar de su interior, la voz de la duda intentaba interponerse de nuevo. ¿Y si esto no es suficiente? ¿Sus expectativas son más grandes de lo que puedo manejar?
La vulnerabilidad se colaba entre los momentos de confianza. Alma, percibiendo el temblor en su voz, rompió la tensión. Carmen, no se trata solo de tener todas las respuestas. Tu recorrido, tus perspectivas son lo que hace que tu enfoque sea único y valioso. A veces, es en los momentos de inseguridad donde se forma la esencia de nuestro verdadero ser. La alusión a su fragilidad resonó en Carmen como un eco, abriéndole nuevos horizontes. Tal vez la vulnerabilidad no era una debilidad, sino la autenticidad que necesitaba. Aceptar sus miedos y construir sobre ellos era el auténtico camino hacia el crecimiento. La conversación se volvió más práctica, discutiendo etapas para desarrollar su proyecto y cómo podría comenzar a realizar talleres experimentales. La conexión con Alma y la idea de construir algo juntos le dieron una nueva esperanza. Sentía que, finalmente, estaba abrazando su voz interior y creando puentes hacia un futuro que antes le parecía distante. Al salir de la oficina, los pasos de Carmen sonaban de nuevo sobre el pavimento, pero esta vez eran diferentes. Resonaban en una cadencia de confianza y propósito renovados. Para ella, el mundo no era solo una serie de encuentros inciertos, se estaba convirtiendo en un lienzo lleno de posibilidades. Mientras se dirigía a casa, su mente corría a toda velocidad con ideas frescas y un nuevo sentido de dirección. La vida de los gemelos, la suya, un único hilo se estaba tejiendo en una compleja pero hermosa textura de sueños. Al entrar a su hogar, su mirada se detuvo en el espejo. Allí estaba, no solo una cuidadora, sino una creadora. ¿Qué harías si supieras que no puedes fallar?, se preguntó, y la respuesta resonó con fuerza, clara y contundente: todo. Sin embargo, lo que no sabía era que el desafío más grande aún estaba por venir. Un mensaje inesperado del panel que había dejado en suspenso, una decisión crucial que podría cambiarlo todo. ¿Estaba dispuesta a arriesgar lo que había construido para explorar lo desconocido? Carmen despertó con el primer rayo de sol filtrándose a través de las cortinas. El mensaje del panel seguía flotando en su mente. «Es ahora o nunca», se repitió mientras se lavaba la cara, sintiendo la textura del agua fría como un despertar que sacudía cada instante de duda. Ya no podía ignorar las posibilidades que se habían presentado desde su conversación con Alma. Era un momento decisivo, un punto de inflexión. Mientras se preparaba, cada prenda que se ponía parecía representar un estigma que se desprendía, la bata de cuidadora que la había definido por tanto tiempo, ahora sentía que podría dejarla atrás. En su lugar, decidió utilizar un conjunto que reflejara su nueva visión, un atuendo que hablaba de su deseo de ser percibida como creadora, como alguien que se atreve a marcar la diferencia en la vida de los demás. Durante el desayuno, el aroma a café llenó el aire, pero su mente no se detenía. Las risas y juegos de los gemelos, su verdadero motor, aparecían en su mente como luces guiadoras. Ella era más que su cuidadora, deseaba ser el torrente de inspiración que los impulsara a alcanzar sus sueños. Pero lo que la preocupaba era enfrentar la reacción sobre su propuesta del arte terapéutico. Si no era lo que esperaban, si sus expectativas eran demasiado elevadas, ¿podría soportar el impacto? Al salir de casa, el bullicio de la ciudad la envolvió como una melodía, cada sonido vibrante retumbaba en su pecho. Carmen decidió que no podía dejar que el miedo nublara su claridad. Se detuvo frente a un parque, donde algunos niños jugaban despreocupados. La visión de esas sonrisas la motivó a reflexionar sobre el motivo detrás de su deseo de ayudar, crear espacios seguros donde los niños pudieran liberar sus pensamientos y emociones a través del arte. Al llegar a la oficina de Alma, sintió que el aire estaba cargado de energía. Sin embargo, esa energía también traía consigo la presión de expectativas. «Solo sé tú misma», pensó, recordando las palabras de la directora. Cuando entró a la sala, se encontró frente a un grupo de personas, el panel estaba listo para escucharlo.
Su corazón latía como un tambor, y un susurro de inseguridad intentaba desestabilizarla, ¿y si no les gusta? Sin embargo, resolvió enfrentar esa tormenta interna. Carmen respiró hondo y comenzó su presentación, exponiendo imágenes y ejemplos de cómo el arte podría servir como un vehículo para crear conciencia y fortalecer la conexión emocional. A medida que avanzaba, su voz resonaba firme, llena de pasión genuina. En ese momento, hacer su propuesta se convirtió no solo en un acto profesional, sino en un acto personal de entrega auténtica. Pero el momento culminante llegó cuando se permitió compartir una anécdota sobre un día en particular con los gemelos, cómo, a través de una simple actividad de pintura, habían expresado sus miedos más profundos y sus anhelos de libertad. Una emoción palpable llenó la sala, como una energía que unía sus corazones en un mismo propósito. Había tocado una fibra, encendido una chispa de interés. Los miembros del panel hacían preguntas, algunas incisivas, que la llevaron a reafirmar su convicción. Carmen comenzó a sentir cómo cada respuesta no solo fortalecía su propuesta, sino que cimentaba su identidad como profesional. Ella no iba a ser un reflejo de lo que otros esperaban, sino un faro de autenticidad y pasión. Al cerrar su presentación, sintió que el mundo entero había confluido en ese punto y el eco de su voz resonó en el silencio expectante. Pero, al buscar sus ojos, algo en su interior se agitó. El director del panel, con su mirada aguda, lanzó una pregunta que la tomó por sorpresa: ¿estás dispuesta a comprometerte hasta el final, incluso si eso significa enfrentar adversidades inesperadas en el camino? Carmen se quedó en un abismo de posibilidades. La decisión podía ser la más difícil de su vida, y en su corazón sabía que todo lo que había construido podría verse amenazado. Sin embargo, también entendía que no había crecimiento sin riesgo. La respuesta quedó flotando en el aire, y en su mente la voz del temor y la voz del coraje empezaban a entrelazarse en un diálogo intenso. Mientras esperaban la respuesta, el murmullo de la sala se convirtió en un telón de fondo. Carmen miró a cada uno de ellos, reconociendo que la decisión no solo debería ser suya, iba más allá. Era el momento de entregarse por completo a la posibilidad de cambiar vidas, incluida la suya. La tensión era palpable, el resultado aún no estaba claro, y la incertidumbre la envolvía como un manto. ¿Qué pasaría si decidía continuar sin importar las consecuencias? La próxima respuesta podría alterar no solo su vida, sino la de aquellos que dependían de ella. El murmullo en la sala se apagó como un eco distante mientras Carmen sentía que el tiempo se detenía en una fracción de segundo. La pregunta del director se retumbaba en su mente, cada sílaba formando un peso que la mantenía anclada en su decisión. Con cada respiración, la incertidumbre se mezclaba con la necesidad de avanzar, dos fuerzas opuestas luchaban por su dominio. Al contemplar la mirada aguda del director, Carmen comprendió que esa pregunta no solo desafiaba su profesionalismo, sino también su capacidad emocional. ¿Estaba dispuesta a arriesgarse a ser vulnerable? En su mente, se dibujaban imágenes de los gemelos, de sus risas despreocupadas y sus ojos llenos de sueños. La idea de defraudarles le rompía el corazón, y en medio de la presión, una certidumbre se instaló en su interior: su verdadero propósito iba más allá de las inseguridades. Sí, pronunció, su voz firme resonando con una convicción renovada. Estoy dispuesta a comprometerme por completo, sin importar los obstáculos. Las palabras surgieron como un torrente, era como si finalmente estuviera rompiendo las cadenas que la habían mantenido cautiva. El silencio en la sala se transformó en una atmósfera de expectativa, pero Carmen sintió que había pasado a otro nivel. El director asintió lentamente, como si su respuesta hubiera abierto una puerta más allá de su propuesta inicial. Las semanas siguientes transcurrieron como una mezcla de caos y claridad. Se dedicó a preparar el proyecto de arte terapéutico, inmersa en el proceso creativo y expandiendo su red de contactos. En cada reunión había un desafío:
presentar su idea a colaboradores escépticos, responder preguntas difíciles, defender su enfoque ante aquellos que veían el arte como solo entretenimiento. Sin embargo, cada desafío avivaba su compromiso, transformando el miedo en fuerzas motivadoras. Carmen descubrió habilidades que antes creía dormidas. Comenzó a negociar con confianza, utilizando su empatía para conectar con personas que de otro modo no la habrían escuchado. Aprendió a argumentar su visión con datos, transformó su experiencia con los gemelos en fundamentos sólidos para su metodología y se afianzó en su convicción de que el arte podría cambiar no solo a los niños, sino también en la manera en que los adultos percibían y valoraban las emociones. Una noche, al regresar de una reunión especialmente agotadora, Carmen sintió el peso de la presión acumulada. Lejos de su hogar, la ciudad brillaba con luces que reflejaban la intensidad de su lucha interna. Se sentó en un banco del parque, recordando la felicidad genuina de los gemelos cuando creaban, y se preguntó, ¿era realmente capaz de llevar esto hasta el final? Desde esa duda surgió una revelación. Carmen entendió que su propio proceso de transformación personal era tan crucial como el objetivo del proyecto. No solo estaba moviendo su carrera hacia adelante, estaba moldeando una nueva versión de sí misma, una que abrazaba el cambio, el riesgo y la valentía. Firmemente, decidió que no podría permitirse retroceder. La idea de volver a su vida anterior se volvió insoportable. Necesitaba el arte tanto como los gemelos. Así, la determinación creció, fundiéndose con una chispa de creatividad que la guiaba hacia el propósito. Sin embargo, sabiendo que cada paso podría desencadenar repercusiones imprevistas, la pregunta permanecía, ¿estaría dispuesta a enfrentar todo lo que le aguardaba? Mientras Carmen conectaba los hilos de su nueva vida, un mensaje inesperado llegó a su bandeja de entrada. Un contacto de una importante institución artística estaba interesado en conocer más sobre su propuesta. Esa oportunidad parecía perfecta, pero también traía consigo la angustia del miedo a no estar a la altura. Las luces de la ciudad danzaban ante ella, reflejando sus pensamientos turbulentos. La duda empezaba a surgir de nuevo, amenazando su convicción. El momento de la verdad se acercaba y con él, la necesidad de un compromiso total. ¿Podría realmente dar ese salto y llevar su visión hacia adelante, arriesgando finalmente todo por lo que tanto había luchado? Carmen se armó de valor, aún sin saber lo que estaba por venir. Una nueva fase de su vida estaba por comenzar, pero la pregunta crucial quedaba por resolver. ¿Qué sacrificios estaría dispuesta a hacer para convertir su sueño en una realidad tangible? Carmen se despertó esa mañana sintiendo una mezcla de anticipación y miedo que le revoloteaba en el estómago. La reunión con el contacto de la institución artística se acercaba rápidamente y, por primera vez desde que había comenzado su viaje, sintió que la presión se concentraba en un solo punto. Debía demostrar que sus ideas valían la pena. En el espejo, observó su reflejo y, por un instante, vio a la mujer valiente que había decidido no retroceder. Las inseguridades que habían sido sus compañeras constantes comenzaron a desvanecerse ante la firmeza que había cultivado en las últimas semanas. Pero el temor a ser considerada insuficiente nunca se desvanecía por completo. ¿Sería capaz de transmitir la esencia de su visión sin titubeos? Su mente se llenaba de escenarios posibles, cada uno más aterrador que el anterior. Podía imaginar el silencio incómodo seguido de unas pocas preguntas agudas que desatarían la tormenta de dudas en su interior. Sin embargo, también visualizaba una conexión poderosa con su audiencia, un momento en que la pasión se encendería y las palabras fluirían como tinta en un lienzo. Al llegar al edificio de la institución, la arquitectura propia de un antiguo palacio la precipitó a la realidad. Con cada paso hacia la sala de presentaciones, Carmen se dio cuenta de que debía abrazar lo que había aprendido sobre el arte y la emoción. Sus éxitos no solo se medían por la aceptación de su propuesta, sino más bien por el poder de su mensaje. La sala estaba decorada con obras que desbordaban creatividad. Sin embargo, Carmen sentía que más que objetos,
eran portadores de emociones. Una pausa momentánea le permitió observar a sus futuros interlocutores, algunos con fruncidos de ceño, otros con rostros ávidos de descubrir lo que tenía para ofrecer. La presión la envolvía, pero también le ofrecía el coraje que necesitaba para mostrar su verdadera esencia. Una vez comenzó su presentación, sus palabras brotaron como una cascada. Hablaba no solo sobre los beneficios del arte, sino sobre el impacto transformador que podía tener en las vidas de los niños, especialmente en aquellos que enfrentaban desafíos. Su conexión emocional con los gemelos la impulsaba a transmitir la urgencia de su propuesta. El arte no era un lujo, sino una necesidad para sanar y crecer. Sin embargo, las primeras preguntas no se hicieron esperar y se enfocaron en los aspectos prácticos de su enfoque. ¿Cómo garantizas resultados medibles? ¿Qué pasa con los padres que desconfían del arte como terapia? El temor latente amenazaba con apoderarse de ella, pero Carmen tomó una respiración profunda y se recordó a sí misma, había enfrentado esos mismos retos en su vida personal y había emergido más fuerte. Utilizando su preparación, Carmen comenzó a responder, apoyándose en anécdotas sobre los gemelos y su propia experiencia. Fue en ese momento cuando la verdadera conexión ocurrió. Un miembro de la audiencia pareció vislumbrar lo que ella había visto en su viaje, un momento de comprensión donde el arte podía hablar más allá de las palabras. Las dudas en su mente comenzaron a dispersarse, y la confianza tomó su lugar. Cuando finalizó la reunión, notó un leve murmullo entre los asistentes. En ese instante, Carmen se dio cuenta de que su esfuerzo había dejado una huella. La sensación de validación aumentó, aunque sabía que su viaje no culminaba ahí. Se sentó en un café cercano, el barullo a su alrededor la arrulló, pero las preguntas seguían latentes. ¿Habría logrado el objetivo? ¿Estarían dispuestos a arriesgarse y apoyarla? Mientras se perdía en esos pensamientos, un mensaje llegó a su teléfono. Era de un amigo cercano que había sabido de su reunión, lanzando una pregunta inesperada: ¿no crees que todavía hay más por descubrir en ti misma en este camino? Las palabras resonaron en su mente como un eco. Su viaje personal apenas comenzaba y, de repente, Carmen entendió que cada paso había sido, en esencia, una revelación. Con una mezcla de emoción y desafío, se preparó para el siguiente paso. Sabía que lo que había descubierto era solo un preámbulo. Ahora, el verdadero desafío era explorar las profundidades de su potencial. El mundo del arte y de la sanación estaba por abrirse ante ella y, sin saberlo, la puerta hacia su verdadero destino estaba apenas entreabierta, aguardando por su atrevida decisión. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a ir para desatar su verdadero yo y compartirlo con el mundo? Mientras pasaban los días, Carmen se sumergió en una vorágine de actividades y emociones. La reunión con el contacto de la institución artística despertó una chispa en su vida profesional, pero no solo eso, también comenzó una travesía hacia su crecimiento personal. Las semanas se transformaron en un torbellino de trabajo y aprendizaje, donde la identidad de niñera se desdibujaba y daba paso a una nueva versión de sí misma, la creadora, la impulsora del cambio. Carmen no solo empezó a implementar su proyecto de arte terapéutico, sino que también descubrió lo que costaba realmente enfrentarse a la vulnerabilidad, a sus propios miedos. Cada taller que dirigía con los gemelos y otros niños se convertía en un encuentro no solo de expresiones artísticas, sino de liberaciones emocionales. Sus sentimientos de inseguridad se transformaron, a medida que guiaba a los pequeños en el uso del arte para contar sus historias. Carmen se dio cuenta de que cada alma llevaba sus batallas, pero también su fortaleza. Una tarde, mientras organizaba una sesión de pintura, sintió un deseo incontrolable de compartir su propio viaje. Hoy, dijo a los niños, quiero que hablemos sobre nuestros miedos y cómo el arte puede ayudarnos a enfrentarlos. Aquella sesión, en lugar de ser una mera actividad, se convirtió en un círculo de confianza. Los niños comenzaron a abrirse de manera que nunca había presenciado.
Las risas y las lágrimas se entrelazaban mientras cada uno de ellos eliminaba barreras, creando un ambiente de conexión pura. El progreso en sus talleres comenzó a llamar la atención de la comunidad. Carmen, con su energía renovada, fue invitada a hablar en eventos, donde compartía no solo la metodología del arte terapéutico, sino también sus historias personales. Su narrativa, que antes la había mantenido en un rincón sombrío, ahora era su mayor aliada. El momento culminante llegó cuando uno de los cuadros de Javier y Luis fue seleccionado por el comité de una exposición nacional. La noticia la desbordó de emoción, no solo era un reconocimiento a su talento, sino que representaba una validación no solo de su esfuerzo, sino del impacto positivo que el arte podía tener en la vida de aquellos que enfrentaban desafíos. Las miradas que antes se centraban en su discapacidad ahora reconocían a los gemelos como auténticos artistas. Carmen sintió que sus propios sueños comenzaban a hacerse realidad a través de ellos. Mientras el día de la exposición se acercaba, Carmen se detuvo a reflexionar sobre su viaje. Sin saberlo, había transitado desde la duda y el temor hacia la aceptación y el compromiso. No solo había encontrado su voz, sino que también había logrado crear una plataforma donde otros pudieran alzar la suya. La sensación de logro y plenitud la envolvía mientras se preparaba para el evento. Finalmente, la noche llegó. Las luces de la galería brillaban intensamente, reflejando la promesa de nuevas oportunidades. Al ver las obras de los gemelos expuestas, Carmen sabía que, al igual que ellos, ella también había conquistado sus propios temores. Esa noche, no era solo una niñera, era una mujer que había desafiado sus límites y había empezado a forjar su propio destino. Este es solo el comienzo, pensó mientras sonreía a los gemelos. Se sentía luminosa, fuerte y decidida. Había encontrado su camino hacia la realización personal, no solo como cuidadora, sino como un agente de cambio. Con sus corazones contentos y llenos de orgullo, se dio cuenta de que había dejado atrás su viejo papel y había abrazado uno nuevo, lleno de coraje y esperanza. Carmen, ahora lista para enfrentar nuevos desafíos, comprendió que el verdadero poder radica en la conexión que todos compartimos. Su historia estaba destinada a resonar mucho más allá de su pequeño pueblo, y ahora, con una confianza renovada, estaba lista para compartir su legado con el mundo. Hoy, no solo celebraba el éxito de la exposición, celebraba su transformación y la certeza de que sus nuevas metas la llevarían aún más lejos. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta historia de superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas conozcan estas narraciones inspiradoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, compartiendo su conexión con la historia. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, juntos podemos sembrar más esperanza.